Buenos días, querida iglesia, queridos hermanos y queridos amigos que estáis con nosotros en esta mañana, domingo 31 de enero. Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos muy difíciles, extraños, peligrosos. Faltan adjetivos, ¿verdad? Para poder describir lo que estamos viviendo. Estamos viviendo situaciones que nos desbordan a todos. La pandemia, la inestabilidad económica y ahora los terremotos. Un enjambre de terremotos, no solo terremotos, sino un enjambre de terremotos. El otro día leía un artículo en el periódico Ideal de Granada y me llamó la atención porque he cogido un fragmento de ese artículo de una experta en terremotos y todo lo que está aconteciendo y quiero compartirlo contigo porque me conectaba con una porción del Evangelio de palabras de Jesús que quiero ponerte en esta mañana para que nos hable el Señor, ¿de acuerdo? Te voy a leer. El artículo del periódico Ideal. ¿Se han preguntado en alguna ocasión por qué la Alhambra se mantiene inmune a tanto terremoto? Pues básicamente porque está construida sobre roca, al igual que muchos barrios de Granada que se sitúan por encima de la cota 700. Por eso no se aprecian igual los temblores en el Albaicín, por ejemplo, que en Atarfe o en gran parte de La Vega, porque todos esos municipios se levantaron sobre sedimentos y arenas, sobre material no consolidado en definitiva. Las ondas impactan más sobre un terreno menos consistente. El Señor me llevó al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, famoso Sermón del Monte, capítulo 7, está terminando este famoso Sermón del Monte de Jesús, y dice así, palabras de Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí podemos ver cómo el Señor hace una comparación de constructores que edifican su casa sobre la roca o sobre la arena. Y hemos visto el ejemplo de la Alhambra, ¿verdad? El artículo que hemos leído hace un momento. Pero yo no quiero hablarte de construcción, si se caen los cuadros, si se resquebrajan las paredes, si se caen las tejas de la casa, que por supuesto es muy importante lo que está ocurriendo y muy serio. Pero vamos a ir un poco más allá. Sobre qué o sobre quién está fundamentada mi vida, porque se nos puede caer la casa encima, se nos puede caer el tejado, se pueden caer los cuadros, se pueden caer los muebles, pero espiritualmente el Señor nos está hablando sobre el fundamento de nuestra vida. El apóstol Pablo llegó a decir, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo apóstol Pablo escribe acerca de la piedra que desecharon los edificadores, hablando de cómo el pueblo judío desechó al Mesías, desechó a Jesucristo, y después vemos cómo Jesucristo, que fue desechado como esa piedra desechada, ha venido a ser la piedra principal, la piedra angular, sobre la cual todo el edificio, hablando espiritualmente de la iglesia del Señor, se va edificando. Entonces, poniendo este ejemplo, ¿verdad?, de los terremotos, las riadas, los huracanes, todo lo que viene sobre una casa física, estamos también viéndolo en esta mañana desde el punto de vista espiritual. Nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestra eternidad, sobre qué se está basando. El Señor nos habla y nos advierte que debemos de basarlo sobre su palabra, que es eterna, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que la vida del hombre es como la hierba, dice la palabra de Dios, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces hacemos bien en fundamentar, en edificar nuestra vida, espiritualmente hablando, nuestra eternidad, sobre Jesucristo, sobre sus palabras que son eternas, que son espíritu y son vida. Y en esta tierra pues se pueden derrumbar los cimientos, se pueden derrumbar muchos fundamentos, pero podemos mirar al cielo y podemos clamar al Señor. En estos días de terremotos, por supuesto que a cualquiera nos puede asaltar el temor, la inquietud, la inseguridad. Y yo me acuerdo de una escena con mi esposa y mi hija, nos pusimos todos así haciendo un corro alrededor y dijimos: Señor, nuestra vida está en tus manos, dependemos de ti, guárdanos, pero nos entregamos a ti, ¿de acuerdo? Entonces, que no hagamos eso solo cuando hay un terremoto o un enjambre de terremotos físicamente hablando, sino que podamos poner nuestra vida realmente en el Señor. Y quiero animarte también con un salmo que me envió el otro día una hermana, y dice así en el Salmo 46, versículo 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto, escucha bien, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, no temeremos aunque la tierra sea removida. El temor es natural, pero podemos agarrarnos al Señor. Podemos decir: Señor, me agarro a ti, me aferro a ti, guarda mi familia, protege mi familia, pero mi vida está en tus manos. Aunque vengan los vientos, porque vienen los vientos, porque vienen los terremotos, porque vienen las sacudidas, y no solo estamos hablando, repito de nuevo, físicamente, como el ejemplo que estamos poniendo, sin menospreciarlo, por supuesto, y sin ser insensibles, pero en la vida hay muchas sacudidas de muchos tipos, ¿verdad? Hay enjambres de terremotos, no solo físicos, sino también emocionales, en las relaciones, ¿verdad? De enfermedad, de pérdidas y de muchas cosas. Entonces, te animo de parte del Señor a que podamos poner: Señor, quiero poner en mi vida a ti como fundamento, Jesucristo como el fundamento de mi vida. Voy a fundamentar mi vida en las palabras del Evangelio, porque ahí hay seguridad. Aleluya. Y quiero orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te quiero rogar especialmente por todos los granadinos, por toda esta zona de La Vega, Santa Fe especialmente, Chauchina. Te rogamos por Cuyas Vegas, te rogamos, Señor, especialmente por todos los pueblos que están siendo sacudidos por estos terremotos, por toda la ciudad. Te ruego que tú vengas trayendo paz a las familias, que todo esto nos sirva para alzar los ojos al cielo y ver realmente de dónde viene nuestro socorro. Señor, que tú tienes control de todas las cosas, que en estas situaciones que producen tanta agitación, te ruego que vengas trayendo una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tus hijos. Y Señor, te rogamos por Granada, te rogamos por cada pueblo, que tú tomes tu lugar en estas situaciones, en todos estos acontecimientos. Queremos reconocerte, Señor y Rey y también Salvador. Te ruego por Granada, por mis conciudadanos, por cada pueblo. Te ruego, Señor, por cada vida, por cada hogar, por cada familia, en el nombre de Jesús. Y ahora también que tú nos hables por tu palabra, por la exposición de tu Evangelio, que pueda edificar tu iglesia, que te glorifique a ti y que salve al perdido. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que quiero compartir en esta mañana con vosotros se titula La Gran Revelación. La Gran Revelación. Bien, ¿qué significa revelación? Revelación con V. Bueno, revelación significa descubrimiento o manifestación de algo secreto, de algo oculto o desconocido, que es revelado. De forma sencilla, revelación es traer luz donde hay tinieblas. Entender lo que por nosotros mismos no podemos. Eso es revelación, que Dios nos dé revelación. La palabra de Dios dice, cuando Pablo escribe a los Corintios, que el hombre natural, el espíritu del hombre, entiende las cosas que son del hombre,
pero las cosas de Dios, las cosas espirituales, se han de discernir, se han de entender por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no descorre el velo de nuestro entendimiento, si Él no nos revela por su Espíritu Santo su palabra, nosotros quedamos sin entendimiento. Recuerdo cuando estudiaba fotografía, en mi primer año de formación profesional, recuerdo que nos metíamos en lo que se llama el cuarto oscuro. Y ahí hacíamos todo el proceso de revelado con el baño de paro, el fijador, todos los líquidos, todas las cubetas. Y recuerdo que parecía algo mágico, como de la oscuridad y después de todo el proceso de revelado, veíamos, según el papel que cogíamos fotográfico, si de brillo, si mate, pues íbamos viendo cómo de la nada iba emergiendo y saliendo una imagen. Y entonces podíamos decir, se ha revelado, ¿verdad? Y de la oscuridad ahora vemos una imagen, vemos un rostro, vemos un paisaje, vemos algo, ¿verdad? Nosotros necesitamos, para entender las cosas de Dios, revelación, que el Señor nos revele lo que Él quiere a nuestras vidas. ¿Cuántos están ahí conmigo que dicen, Señor, revélame, por favor, que yo pueda ver como tú ves, no a mi manera, no con los filtros de mi mente natural, sino con una mente espiritual? El apóstol Pablo llegó a decir, nosotros tenemos la mente de Cristo, y con una mente que no ha sido renovada, una conciencia que está cauterizada por el pecado, no se entiende las cosas de Dios. Podemos tener una Biblia gigantesca en la entrada de nuestra casa, de adorno, con las pastas abiertas, que eso, lejos de ser una especie de símbolo, no nos hace nada. Necesitamos que esa palabra sea aplicada a nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que recibamos, dice el apóstol Pedro, que recibamos con espíritu de mansedumbre la palabra implantada de Dios, la cual nos pueda hacer salvos. Bien, pues vamos a el tema de esta mañana, la gran revelación. Vamos al Evangelio en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Voy a leerte. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra en tu vida, en la mía, mi esposa que está aquí conmigo, mi hija que está aquí conmigo en el salón, mi esposa oraba, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que sea glorificada en cada corazón que lo reciba en esta mañana. Bueno, a modo de introducción quiero decirte que aquí, lo que acabamos de leer, tenemos una conversación privada de Jesús con sus apóstoles. Y es una conversación privada acerca de sí mismo. Menudo tema, ¿verdad? Esto sucedió en Cesarea de Filipo, pues era un rincón apartado. El Señor cogió a los suyos, cogió a los discípulos y les dijo, vamos a un sitio aparte, un sitio que estemos más tranquilos, donde no estén las multitudes, y vamos a hablar sobre cosas de gran trascendencia. Quería enseñarles con más tranquilidad y recogimiento a sus discípulos y se los lleva a ese lugar. Y les hace unas preguntas. La primera pregunta que Jesús le hace a los discípulos fue, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús comienza preguntándoles qué pensaba la gente acerca de él. Quiero dar una nota importante. Jesús se llama a sí mismo aquí Hijo de Hombre. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido. Ya en los profetas antiguos, se hablaba de este título, Hijo de Hombre, el Mesías prometido. Era un título glorioso y también con una connotación que nos hablaba ya de la encarnación, por supuesto. Te quiero citar una frase del famoso predicador Spurgeon, que me encanta. Él dijo, el Hijo de Dios se hizo Hijo de Hombre
para que los hijos de los hombres puedan llegar a ser hechos hijos de Dios. Te repito, el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres tengan la oportunidad y puedan llegar a ser hechos hijos de Dios. Las respuestas que sus discípulos dan, ¿qué piensa la gente acerca de mí?, les pregunta Jesús. Bueno, los discípulos dicen, unos que Juan el Bautista, estas son las respuestas, unos dicen que eres Juan el Bautista. Así pensaba Herodes. Mira el Evangelio Mateo 14, 1 y 2 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Claro, los que rodeaban al monarca seguramente que estarían inclinados a pensar y a creer como él. Pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros dicen Elías. Bueno, de esta manera, al relacionarlo con Elías, estaban considerando a Jesús tan grande como el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque tenían a Elías como la cima y el príncipe de la línea profética. Y entonces veían a Cristo, ¿cómo veían a Cristo? Como el precursor del Mesías. No como el Mesías, sino como el precursor del Mesías. Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. De hecho, he leído que hasta el día de hoy los judíos, fíjate si tenían en gran estima y esperan la vuelta de Elías antes de la venida del Mesías, que cuando celebran la Pascua dejan una silla vacía, una silla vacante para cuando venga Elías. Es algo que ellos hacen, he leído que es así. Los discípulos siguen respondiendo y dicen, Señor, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, cuando la gente identificaba a Jesús con Jeremías o alguno de los profetas, es como, podemos decir que es como una especie de elogio. Si a ti y a mí nos comparan o nos confunden con alguien importante, o si tú tienes una niña, ¿no?, recién nacida, y dicen, oye, es preciosa, ¿verdad? Se parece, ha salido a la madre, y le dicen a la niña pequeña que es preciosa, están diciendo indirectamente que la madre es bella también, ¿verdad? Entonces, muchas personas confundían a Jesús con Jeremías o alguno de los profetas. Era una forma de elogio, de estima. Decir, oye, alguien importante tiene que ser. Por la alta estima que se les tenía a esos santos hombres de Dios, ¿verdad? Bien, el lugar que Jesús escogió para hacerles preguntas clave a sus discípulos era una zona que estaba rodeada de templos. Te enumero algunos. Estaba el templo del dios sirio Baal, que significa señor, dueño. Estaba también cerca de allí la caverna del dios Pan. Y también, sobre todo, había un gran templo de mármol blanco dedicado a la divinidad del César, porque tenían al César como una divinidad. Entonces, es como si Jesús se colocara contra el trasfondo de todas las religiones y dioses del mundo y espera una respuesta de parte nuestra. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿A quién estás siguiendo tú? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu creencia? Y Jesús se pone ahí en contraste con todas esas cosas que rodeaban, esperando una respuesta de nuestra parte. Hoy día hay muchas personas con su opinión y lo que piensan acerca de Jesucristo. Unos los consideran un buen hombre, otros lo consideran un revolucionario, otros lo consideran un maestro avanzado, otros lo consideran, como hemos leído en el Evangelio, un profeta importante. Y te voy a decir algo, aunque hay opiniones que sean muy honorables, entre comillas, pueden estar lejos de la verdad. Fíjate, parece una aparente contradicción. Hay opiniones que son muy honorables que pueden estar muy lejos de la verdad. Hay miles de personas que tienen a Jesús
hoy en alta estima, pero no le conocen según lo que la palabra de Dios nos dice de Él. Y eso es lo importante. ¿Quieres saber de Jesús? ¿Quieres saber quién es Jesús? Lee los evangelios, ve a la palabra del Señor, ve al Nuevo Testamento, ve a las buenas noticias del evangelio. Y ahí vas a ver quién es Jesús, cuál es su carácter, cuál es su plan para tu vida, cuál es su propósito y salvación para nosotros. Segundo lugar, tenemos otra pregunta de Jesús, la segunda pregunta de Jesús a sus discípulos, y es, ¿y vosotros? Ahora va más directo, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Vale, ya me habéis dicho lo que opina la gente, y ahora, ¿quién decís que soy yo? Vosotros. Notemos una cosa interesante, que cuando Jesús pregunta por la opinión de la gente, los discípulos contestaron de forma general, entre todos. Pero cuando Jesús les pregunta a ellos, a los discípulos directamente, es el apóstol Pedro el que toma la palabra. El más lanzado de todos, el que siempre estaba ahí dispuesto, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Como un rayo ahí, como un muelle salta y da la respuesta. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero decirte que es interesante comprobar en todos los evangelios sinópticos la descripción particular del dicho de Pedro, de la respuesta de Pedro. En Mateo, hemos leído, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos, que es el más breve, dice, tú eres el Cristo. Y en Lucas, que él es el más claro, dice, tú eres el Cristo de Dios. Los discípulos le reconocen a Jesucristo como el Cristo, el Mesías o ungido de Dios. Eso es lo que significa, ungido de Dios. En Isaías 61, versículo 1, dice el profeta lo que se cumple en Jesús. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En tercer lugar, vamos a ver lo que Jesús le respondió a Pedro. Pedro dio su respuesta, creo que hablando por todos los discípulos que estaban allí, y Jesús le respondió. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a verlo en otra versión, en otra traducción. Mateo 16, 17. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Esta luz, revelación es luz. Donde hay oscuridad, hay tinieblas, se enciende la luz. Y esta luz no podía venir ni de nacimiento, ni por la educación, sino por el Padre Celestial. El apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos y dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias, Señor, que has tenido misericordia de nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú te has revelado a nuestras vidas. Gracias, Señor, que se cumple tu palabra que dice que tú te manifestaste a los que no preguntaban por ti. Aleluya. Tú te diste a conocer a los que no te buscaban y te revelaste a los que no preguntaban por ti. Eso es revelación del Señor. Esa luz no es nuestra, no es propia. La fe que nos salva, la fe que salva, vamos a dejarlo claro con la ayuda del Señor, la fe que salva es un don de Dios. Hasta el arrepentirse es un don de Dios. Yo no me arrepiento cuando a mí me parece. Quizás tú, joven, puedas decir, pues yo soy joven, yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a vivir como a mí me plazca, y ya cuando sea mayor y esté con 80 y tantos años en la camita, ya enfermito, muriendo con 90 años, entonces ahí le pido perdón al Señor, me despido de mi hijo. Pero es que uno no se arrepiente cuando uno quiere. Y la muerte puede sorprender a personas de 90 años y a jóvenes de 15 años. Entonces, nosotros necesitamos el don del arrepentimiento.
la fe que nos puede salvar es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribe y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se va a poder jactar en su presencia. Los que lleguemos al cielo y a su presencia y a una eternidad con Él, solamente podremos decir gracias a Dios por Jesucristo, el pasaporte, el billete del viaje para poder entrar a ese destino, a esa eternidad, en la presencia misma del Dios Santo y Eterno. Va a ser por los méritos de Jesucristo, por reconocer que Él murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día con poder para darme vida y resucitarme a mí también con Él. En Mateo 11, 27 es un versículo poderosísimo, es un versículo revelador, es un versículo de la palabra que nos deja las cosas muy claras, muy claras. Escucha bien, Mateo 11, 27, habla Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pidamos hoy: Señor Jesús, revélame. Señor Jesús, revélame tu vida, revélame la eternidad, revélame quién eres tú, revélame la vida espiritual. Nuestro conocimiento de Jesús no debe ser de segunda mano, una experiencia de segunda mano. Tú y yo no somos cristianos por ir a un sitio donde se reúnen cristianos. El ambiente de una iglesia cristiana no hace al cristiano. Podemos convertirnos a los amigos, al ambiente de una iglesia, pero no necesariamente a Jesucristo. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. Hay personas que le he testificado y me han dicho: ay, a mí todo lo que sea hablar del Señor me gusta. Pero es que no se trata de que me guste, porque a mí el Señor me ha revelado cosas que no me gustan, sobre todo cosas que hay en mí. Pero cuando el Señor me revela quién es Él y quién soy yo, y cuál es mi estado y cuál es mi destino, si no tengo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, es cuando entonces puedo clamar: Señor, sálvame. Como Pedro, cuando se estaba hundiendo en el agua, no hizo una gran oración súper preparada y prefabricada, solamente pudo decir: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo cogió. Y tú y yo podemos decir: Señor, sálvame, pero si realmente reconocemos que nos estamos perdiendo. Cristo demanda un veredicto personal, no solo a Pedro, sino a cada uno de nosotros. Es como que Jesús nos pregunta a ti y a mí hoy: ¿qué piensas acerca de mí? ¿Quién dices tú que soy yo? Piensa, Jesucristo nos está preguntando a ti y a mí en este día: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que algo tiene que haber. Algo tiene que haber, algo habrá que Dios... Yo creo que es muy bueno, yo creo que al final nos vamos todos al cielo. Algo habrá. Y la palabra de Dios nos enseña que no es suficiente con creer que algo habrá, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer en Dios, que algo habrá, y otra cosa es creerle a Él, creer a su palabra y aplicarla en nuestra vida, porque cuando es aplicada produce una transformación. Termino diciéndote algo que es clave, es trascendental, es vital, pero no porque lo digo yo, no porque yo traigo algo especial o algo maravilloso, extraordinario, mío, o una ideología interesante, no, o porque hable muy bien, o porque hable muy mal, o si me explico mejor o peor. El apóstol Pablo fue descrito por Spurgeon como el hombre de un solo tema. Llegó a un punto el apóstol Pablo que dijo: me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Es cuando él predica en Grecia y veía que todos buscaban algo nuevo, alguna filosofía nueva, algo interesante, algo novedoso. Y el apóstol Pablo dice: yo os predico solo a Jesucristo. Y yo quiero ser igual, yo te predico solo a Jesucristo. Yo solamente te quiero decir que Jesucristo es el Señor y el Salvador.
Este conocimiento es clave, es trascendental para tu eternidad y la mía. ¿Por qué? Porque la Escritura dice lo siguiente, y termino con esto. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tú quieres vida eterna? La vida eterna, según Dios, es conocerle a Él y a Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocerle a Él. Señor, dame esa gran revelación, como tuvo el apóstol Pedro y tus discípulos, que podamos decir, tú eres, cuando tú nos preguntes, ¿quién dices que soy yo? Que podamos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Eterno Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Queremos reconocer, Señor, que si tú no traes revelación a nuestras vidas, nosotros no podemos conocerte de una forma intelectual. No es suficiente conocerte intelectualmente, no es suficiente conocerte religiosa o teológicamente, no es suficiente conocerte de una forma cultural. Señor, necesitamos conocerte, no saber cosas acerca de ti interesantes, que está bien, pero Señor, que podamos conocerte. Yo te ruego por aquellos que nos están viendo. Te pido, Señor, por cada vida. Queremos rogarte, Señor, que tú vengas trayendo revelación a nuestras vidas, a todos. Reconocemos que todos necesitamos que podamos conocerte y verte como tú eres realmente, y eso viene de ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero despedirme, saludar especialmente a todas las compañeras y amigas de Paqui, que estaba trabajando en el hospital hasta hace poco, y ella me ha dicho que muchas amigas y compañeras suyas están escuchando y viendo estos mensajes. Queremos saludaros en el nombre del Señor y bendeciros. Quiero saludar a Mateo, el hijo de nuestra hermana Nievesita. Un abrazo, Mateo, de nuestra parte, te bendecimos. Y a mi amigo Fortes, que está ahí conmigo. Estamos tratando de conocer más al Señor y necesitamos la revelación del Señor. Y a todos nuestros amigos, familiares y aquellos que le estamos presentando el Evangelio, queremos saludaros, mandaros un fuerte abrazo y bendeciros en el nombre del Señor. Hasta la próxima.